Pues como el juego del quién es quién, cada uno de nosotros tiene una serie de características, de rasgos culturales, étnicos, lingüísticos, religiosos, ¿no? Que nos hacen diferentes, identificables, únicos y fantásticos, ¿de acuerdo? Y a pesar de que nos une aquí probablemente una cosa en común, que es que lo que queremos es mejorar la situación de salud, ¿no? A nivel global, ¿vale? Y sobre todo, pues hoy hablando de la inmigración. Pues eso, somos diversos. Pues también lo son los más de 5 millones de inmigrantes o personas nacidas en el extranjero que tenemos en España. Oksana es una artista conocida ucraniana que tuvo que huir de la guerra y vive en Andalucía actualmente como refugiada. Después tenemos a Ingrid, a Engen, que es una chica noruega que vino a vivir a Cataluña porque juega en el primer equipo del Barça femenino. Y después, por ejemplo, tenemos a Timbo Sam. Timbo Sam es un chico senegalés que vino con 17 años en patera, es un actor y muy activo en redes, ha participado en varias películas españolas y es muy activo a nivel de redes sociales. Bueno, pues más de 5 millones de personas, mucha diversidad. No es una población homogénea, no vamos a poner en el mismo saco a todo el mundo. Pero además de esto, de que no son los mejores, tenemos que tener en cuenta todo el tema de prejuicios. Vamos a evitar todos los prejuicios. Yanko es un artista búlgaro que quiso ironizar sobre los prejuicios en formato de sátira, prejuicios también culturales, sociales, económicos, etcétera, y lo hizo a través de pues, lo que leía en los periódicos, eso ya no sé, ¿no? Pero en redes sociales, lo que veía en la tele. Además, es un artista que ha tenido la oportunidad de vivir en diferentes partes del mundo y construyó una serie de mapas. Uno de estos mapas en el que él plasma en el mapa cómo ven con su búsqueda de información, cómo ven los americanos el resto del mundo. Y bueno, y pueden haber algunos estereotipos que sean un poco graciosos, ¿no? Como por ejemplo que en la India todo el mundo es profesor de yoga, ¿no? ¿De acuerdo? Pero hay algunos otros que obviamente tienen una connotación negativa evidente, ¿no? Como puede ser que en Arabia Saudí todo el mundo es terrorista o que en Irán, ¿no? vive Satán. También construyó un mapa similar con lo cómo ven los españoles a la península ibérica, ¿no? Pues lo mismo, desde decir que el norte de Marruecos está en Andalucía, que los catalanes somos egomaníacos o que en Asturias solo producen leche, ¿no? Pues bueno, el prejuicio es el hijo de la ignorancia, ¿vale? Y puede producir mucho daño. Y una cosa que quería introduciros también ahora es el tema de la desinformación. El tema de la desinformación mata, y esto es un titular de El País, y de hecho la desinformación es un tema ahora como muy en auge, en que el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea, la OMS están invirtiendo dinero y esfuerzos porque la desinformación afecta a la salud. Podríamos poner varios ejemplos de desinformación de YouTube, de la prensa o de las redes sociales, pero también hay desinformación en lo que sería una área más formal, ¿no? Como por ejemplo ahora en las elecciones pasadas de Estados Unidos, donde se ha oído decir pues, que era muy peligroso que los inmigrantes fueran a Estados Unidos porque los haitianos, por ejemplo, se comían a los gatos y a los perros, que se iban a comer a nuestros animales domésticos. Pero es que esto no solo es en Estados Unidos. Yo he intentado recoger titulares y no he querido poner el nombre de la persona que lo ha dicho ni del partido político, ¿no? Españoles que han hecho declaraciones desinformando intencionadamente o no, ¿vale? Sobre inmigración y salud. Decir que los inmigrantes abusan del sistema sanitario, que consumen los recursos y entonces los españoles ya no pueden tener acceso a ellos, que colapsan el sistema y que aquí también hay declaraciones a nivel de políticos europeos diciendo que la inmigración representa una invasión de Europa. Bueno, pues los prejuicios, la desinformación
mata. Y seguramente los prejuicios existen desde hace siglos y probablemente desde que el Homo sapiens existe, pero os he querido recoger algunos ejemplos de que realmente matan y van a afectar al sistema, a nuestra salud. ¿De acuerdo? Un primer ejemplo es en el siglo XIV, el brote de peste, que mató el 50% de la población en Europa, y que fue una excusa ideal para culpabilizar a los judíos que vivían en nuestras ciudades y matarlos, o en el mejor de los casos, expulsarlos. ¿De acuerdo? Fue un pretexto, que fue una oportunidad tanto para la Iglesia, porque los veían todavía como culpables de la crucifixión de Jesucristo, y porque tenían el control financiero en esa época y ellos también se aprovecharon de esta situación y daban préstamos a altos intereses, y porque vivían en guetos, ¿no? Y tampoco se hizo ninguna acción en aquel momento para intentar hermandar, ¿no?, a las diferentes sociedades o culturas que había. Otro ejemplo sería en el siglo XIX, en Australia, hubo un brote de viruela y fue una oportunidad para acusar a los chinos de que habían sido ellos, la inmigración china, que había traído la viruela al país, y fue una excusa perfecta, porque también había una crisis económica, de justificar su expulsión. Otro ejemplo, en el siglo XVIII y XX, y no sé si XXI, pues el genocidio de las poblaciones indígenas en Canadá, Estados Unidos, en Australia, ¿no?, por esa posición hegemónica de sensación de superioridad de los colonos, de que eran inferiores a ellos y con ello podían justificar, ¿no?, el introducir, y además por una serie de intereses económicos, de poder ocupar libremente las tierras, ¿no?, e introducir pues, el alcohol, introducir enfermedades, separar familias, maltratar a niños. Después, otro ejemplo ya más reciente tendríamos en la Segunda Guerra Mundial, el tifus exantemático, se transmite por un piojo del cuerpo, y esto pues, en situaciones de hacinamiento pues, causa brotes, y este también se llama el tifus de las trincheras. Los alemanes que sufrieron estos brotes tomaron estos brotes como una excusa perfecta para culpar a los judíos de ellos y justificar los experimentos que se hacían en estas personas. Ya más recientemente, otra vez Trump, en el año 2015, antes de ser presidente de los Estados Unidos la primera vez, que decía que los inmigrantes cruzaban con enfermedades las fronteras súper peligrosas para la nación y que se debía frenar su entrada, y se justificaba así que se separasen a los niños de las familias. O también en el año 2014 con el brote de ébola, en el que salieron titulares diciendo que los africanos entraban como caballos de Troya a Europa con este virus. Entonces, ¿qué no hacer? Pues homogeneizar al colectivo, caer en estereotipos y en la desinformación. Y esto en muchos ámbitos, tanto cuando hablamos de cultura, de roles de género, de nivel educativo, socioeconómico, de expectativas, etc. Actualmente es recomendable que los y las profesionales de atención primaria tengan herramientas y formación en competencia cultural, características culturales de cada país, tolerancia cultural, humildad cultural. Esta es nuestra visión del tema, ¿eh? Las barreras culturales, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero, deciros que estas, en diferentes artículos ya se ha visto que incluso los profesionales ven y se dan cuenta de que los inmigrantes recién llegados experimentan barreras al entrar a nuestro sistema de salud, ¿no? En una encuesta que hicimos con 100 profesionales, pues el 94% de ellos pensaban eso. Y las barreras que más se nombraron fueron la cultural y la lingüística. ¿Y por qué es importante intentar minimizar, luchar, encontrar estrategias para superar estas barreras? Y cómo van a afectar a nuestra consulta, ¿no? Pues por ejemplo, si no nos entendemos con la persona que tengamos delante, y esto tampoco está
aplica solo para los inmigrantes, sino para cualquier persona. Pero si no nos entendemos con la persona que está delante y ella no puede explicarse a nosotros, pues esto va a crear una situación de desconfianza, de desinformación de nuevo. Esta persona va a ir a buscar tratamientos en otros sitios, quizá en las redes sociales, en Internet, ¿de acuerdo? Esta persona no va a volver a la consulta, ¿vale? Esta persona no va a conseguir completar el tratamiento porque no lo entendió, ¿no? Por ejemplo, o porque no se lo cree. Va a generar frustraciones por nuestra parte y por parte del paciente. Va a generar baja autoestima por parte del paciente, lo cual va secundariamente a producir, puede afectar a la salud mental de todos. Y hablando de estos 4 términos, quería diferenciaros un poquito cada uno, que a lo mejor ya lo sabéis, ¿no? Pero bueno, vamos allí. La dominancia cultural y la ignorancia cultural sería lo que, el claro ejemplo, es lo que produjo el colonialismo, ¿no? Cuando fuimos a colonizar nuevos países, pues íbamos con esa sensación de supremacía, ¿no? De que éramos superiores y que era nuestra cultura la que tenía que implantarse allá, porque es la cultura de las personas nativas de ese país, pues no tenía valor. De todas formas, esta cultura colonialista, que la podemos ver muy lejos, todavía la tenemos cerca, cuando podemos ver en conferencias en Latinoamérica, en las que se refiere a Latinoamérica como la gran obra de España, o como se refiere, se les dice a los países latinoamericanos que sigan el ejemplo de España para poder desarrollarse. Luego tendríamos la tolerancia cultural, que sería un paso más adelante, en el que nosotros reconocemos que hay otras culturas, reconocemos su valor, pero allí nos quedamos. Es un poquito el vive y deja vivir, ¿no? En la consulta esto, y yo creo que en la vida tampoco, no es suficiente. Después tendríamos la competencia cultural. La competencia cultural ya damos un paso más en el que nosotros somos capaces de interactuar con esa persona conociendo su cultura. Y en la humildad cultural ya añadimos un paso ya más, en el que no somos capaces de interactuar esa persona teniendo en cuenta la cultura de la otra persona, sino que además reconocemos que estamos en un proceso continuo de aprendizaje, ¿no? Somos humildes en ese sentido. Pero es que yo os añadiría otro concepto que ha salido ya más recientemente, que es la empatía cultural, que yo la encuentro realmente difícil, que es aquí ya ponemos una emoción en la consulta y vamos a ser capaces de interactuar con la persona que tenemos delante, intentando sentir qué emoción siente él desde su perspectiva cultural cuando le damos un diagnóstico. Por lo tanto, ¿qué no hacer? Ignorar aspectos culturales de las personas que nos rodean. Debemos eliminar la dominancia cultural y la ignorancia cultural, obviamente, formarnos en competencia cultural, fomentar la humildad cultural y esforzarnos por la empatía cultural. En caso de dificultad idiomática, lo importante es tener un mediador cultural, tener un traductor, un familiar traductor, un acompañante no familiar. Bueno, vamos a abrir un gran melón, el de la barrera lingüística, ¿de acuerdo? Hemos escogido como cuatro líneas de solventar la barrera lingüística, probablemente haya más, para definir 4 líneas, ¿vale? El traductor es capaz de transmitir el mensaje literalmente, es fantástico para eso, ¿vale? Pero su sensibilidad cultural es limitada. El mediador, aquí ya añadimos un puente cultural. Esa persona ya tiene una cierta competencia cultural y puede interpretar ciertos contextos culturales. El agente de salud, además de esa función de puente cultural, además tiene capacidad para hacer actividades de promoción y educación para la salud y conoce perfectamente la comunidad y sabe
aplicar cosas en lo que sería salud comunitaria. Los familiares, que sí que es verdad que pueden brindar un apoyo emocional y del contexto, conocen al paciente y normalmente son gente cercana. Y entonces he escogido 2 para mirar las ventajas y las desventajas y que acabemos decidiendo. Porque si ya es difícil tener un mediador, poner aquí un agente de salud ya me parece estratosférico, ¿vale? Entonces, mediador, pues tiene una traducción muy precisa, es imparcial y tiene una formación específica. Ventajas. Ventajas de los familiares. Conocen emocionalmente al paciente, tienen confianza y pueden dar apoyo emocional. Pero ahora vamos a ver si las desventajas nos eliminan o no esas ventajas. En cuanto al mediador, la desventaja es que puede tener un diferente estatus social, económico y político, ¿de acuerdo? Y a lo mejor aquella persona que tenemos no quiere a nadie de su comunidad allí metida y nos va a decir que no quieren a nadie. Y luego que también hay comunidades muy pequeñas y que va a ser muy difícil encontrar mediadores para todos los contextos. Y en cuanto a los familiares, pues la traducción va a ser menos precisa, pero aquí viene la importancia. No desconocemos los roles que hay dentro de la familia. Desconocemos si hay relaciones tóxicas, si hay abusos, si hay maltratos, lo que sea. Por lo tanto, cuidado al usar familiares en la consulta y obviamente se rompe la confidencialidad. Y luego una marca roja para el tema de los menores, que en muchos países ya lo han prohibido por ley usar a los menores en las consultas como traductores. Por lo tanto, vamos para las conclusiones. Hemos dicho que la migración es una realidad vivida en el día a día de la atención primaria, es una realidad que vivimos todos, que trabajar para acoger migrantes ha de ser a base de eliminar barreras individuales y comunitarias frente al sistema sanitario. No lo hemos acabado de nombrar, pero hemos dicho que un contacto negativo puede romper ese vínculo y esa longitudinalidad que es la que llevábamos buscando en todo este congreso. Pero además está más que demostrado que las personas racializadas migrantes tienen menos diagnósticos y menos tratamientos, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, una acogida cálida y empática va a crear vínculo. Tenemos que explorar estas otras necesidades que pueden ser prioritarias, como pueden ser la vivienda, el trabajo, y que a lo mejor hacen que esa persona no vaya a priorizar la prevención en salud, y que vamos a plantear cribados y vacunación siempre desde el prisma de la voluntariedad, de que sea confidencial, que esté absolutamente libre de estigma y que vaya a aportar un beneficio a la persona. Por otro lado, ser conscientes de la diversidad poblacional y de su riqueza, eliminar los prejuicios y estereotipos, vigilar con la desinformación, formarnos como mínimo en competencia cultural y hacer nuestros pasitos en humildad cultural y empatía cultural. Intentar, ya que sabemos y está sobradamente probado que las barreras lingüísticas van a suponer una menos salud para nuestras personas, exigir a nuestras instituciones que introduzcan el papel del mediador en atención primaria. Y, por último, pues necesitamos sistemas sanitarios migrant friendly de forma transversal. De la misma forma que tenemos que adaptar nuestras consultas pues, al enfermo frágil, al enfermo con salud mental, pues hay que adaptar nuestras consultas al paciente migrante probablemente.